Buenos días, mi nombre es Juan Miguel aquí en Rivera. Yo les vengo a hablar acerca del tratamiento de gas natural. Eh, si llego a hacer alguna que otra pausa o corte durante este video, es debido a que esta es la tercera vez que grabo dicha exposición debido a problemas de audio. Sin nada más que agregar, y me encuentro enfermo, sin nada más que agregar, eh, empiezo la exposición. Para entender lo que viene siendo el tratamiento de gas natural, hay que saber en sí de qué está contenido o qué es lo que estamos hablando en el momento de estar hablando de gas natural. El gas natural en sí, como bien dice la definición, es una mezcla compleja de hidrocarburos ligeros que se encuentran principalmente en estado gaseoso, mas sin embargo no están limitados únicamente para estar en este tipo de estado. Dichos hidrocarburos pueden estar, bueno, están atrapados principalmente en lo que vendría siendo los yacimientos. Dichos yacimientos pueden ser de distintos tipos, por lo que, no, por lo que hay que tomar en cuenta de que estos yacimientos pueden ser denominados como convencionales y no convencionales. Ahora, al momento de hablar de gas natural el gas y gas natural, hay que saber qué son los compuestos que están componiendo, para la redundancia, a dicho gas. Dichos compuestos van a depender porque tanto se pueden encontrar componentes orgánicos, como el caso de los hidrocarburos, también se pueden encontrar aquellos, bueno, hidrocarburos que pueden estar en fase gaseosa o líquida. También se pueden encontrar componentes inorgánicos, que vienen siendo principalmente los contaminantes. Dichos componentes pueden ser, como dice, diapositiva, nitrógeno, ácido sulfídrico, dióxido de carbono, entre muchos otros. Dichos componentes tienen la función más que nada de representar algún tipo de contaminación en lo que viene siendo el gas natural. Ahora, la manera de limpieza o tratamiento de dichos componentes va a depender. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, pues usualmente en el momento de hablar de la recuperación de azufre, el mismo planta de tratamiento Klaus se encarga de la limpieza de los mismos. Entonces no hay un problema como tal. Sin embargo, en otros casos, como viene siendo el ácido sulfídrico y el dióxido de carbono, sí representan un problema o una condición un poco grave al momento de estar tratando con el gas natural, puesto que dichos compuestos representan cierto nivel de peligro ante lo que viene siendo el gas natural y la manera, el momento de operarlo. Y no solo tanto a los operarios, sino también al medio ambiente y a los seres vivos que los rodean. Ok, sabiendo esto, hay que saber también de que la presencia de lo que viene siendo, en este caso, los contaminantes, tienen un tipo de repercusión en lo que viene siendo no solo a nivel de seguridad, sino también a nivel de lo que viene siendo la utilidad y comercialización, puesto que el nivel calorífico o la potencia calorífica que puede aportar en este caso el gas natural se va a ver reducida debido a esta misma presencia de contaminantes. Entonces, algo que tener en cuenta. Ahora, la presencia de contaminante y cantidad y composición de cada uno de lo que vendría siendo los hidrocarburos en el gas natural va a depender del tipo de yacimiento, puesto que no todos los yacimientos se van a encontrar, que van a ser igual. Entonces, esto siempre va a terminar variando. Por ejemplo, en este caso, en el momento de toda esta exposición, yo les voy a hablar de los que vienen siendo yacimientos, en este caso no asociado, es decir, únicamente gas natural. Dichos yacimientos se van a encontrar contenidos por lo que viene siendo metano, etano, propano, butano, isobutano, pentano y ciertas trazas de hexano y otros pesados. Sin embargo, casos como los que vendría siendo una gran cantidad de octano, entre otros, que pueden estar más caracterizados en lo que vendría siendo el petróleo en sí o el crudo, no se va a encontrar en grandes cantidades o en sí no de manera tan abundante, principalmente en trazas nada más. Ahora, también hay que tomar en cuenta de que lo que se le denomina en este caso gas amargo, que en toda esta exposición se utiliza términos como gas amargo, gas dulce y gas, lo que venía siendo, y gas ácido, viene siendo formas de dominar o llamar lo que vendría siendo el gas en sí. Gas amargo representa lo que vendría siendo la unión, o bueno, lo que vendría siendo las dos partes del gas natural, es decir, la parte dulce, es decir, la parte de los hidrocarburos y la parte ácida.
que vendría siendo la parte ácida, aquella que está constituida por los contaminantes, como vendría siendo los ácidos y el dióxido de carbono. También tenemos lo que viene siendo lo que se le denomina gas seco y gas húmedo, que lo veremos más adelante, que esto va más que nada en cercanía con lo que viene siendo la presencia de agua. Ahora, si por ejemplo hay una gran presencia de agua representativa, no necesariamente como líquido, sino como vapor en el yacimiento, debido a su alta porosidad que se puede encontrar en las rocas, en esos casos se le denomina gas húmedo. O en caso que no haya una cantidad o un volumen representativo, porque nunca va a ser exclusivamente seco, se denomina gas seco. Por lo cual es otro aspecto que hay que tener en cuenta al momento de estar tratando con el gas natural, que el tipo de yacimiento va a depender también según el tipo de tratamiento que se va a necesitar. Entonces son otro tipo de cosas que hay que tener muy en cuenta al momento de hablar del gas natural. También tenemos otros términos como lo que son gas dulce y gas ácido, seco y húmedo, pero en otro tipo de contexto, y gas convencional y no convencional, que es justo eso donde quería llegar en este momento. Para determinar si un gas es convencional o no convencional, hay que ver el tipo de yacimiento y de dónde está proveniendo dicho yacimiento. Es decir, qué tipo de roca porosa está conteniendo al gas natural, porque pues, puede variar según el tipo de roca porosa, debido a que, por ejemplo, en yacimientos poco convencionales, como dice ahí, el caso, por ejemplo, una veta de carbón, tiene características muy diferentes a lo que puede encontrarse en un yacimiento convencional o común en, de manera muy diferente, con otras características. Ahora, antes de meter a los tipos de yacimientos, es mejor también saber primero el origen del gas natural. El gas natural se puede encontrar con un origen termogénico y biogénico. El termogénico, como dice ahí, es biogénico profundo. ¿En qué consiste este? Más que nada, este consiste en lo que vendría siendo la descomposición con el paso del tiempo de la materia orgánica. Dicha materia orgánica se refiere a lo que vendría siendo restos de plantas y animales marinos que con el paso del tiempo, estos cumplieron su ciclo de vida, se sedimentaron en lo que vendría siendo en un depósito en sedimentos profundos y con el paso del tiempo se hubo una sedimentación y quedaron en profundidades muy bajas. En dichas profundidades tuvieron lo que vendría siendo presiones altas y altas temperaturas, provocando así que dicha fosilización termine decantándose o termine terminando en lo que vendría siendo un depósito o una fuente de gas que se determina convencional. Ahora, en dicha fuente o depósito de gas, suponiendo que no sea petróleo, dicho gas que se formó por dicha fuente, puede suceder que en las rocas circundantes, debido a su alta porosidad, puede terminar siendo atrapado por lo mismo, dando lugar hacia un yacimiento. Ahora tenemos también el origen biogénico, que vendría siendo prácticamente en entornos anóxicos y a bajas temperaturas. Las bacterias metanogénicas que descomponen la materia orgánica generando principalmente metano. Estos tipos de yacimientos vendrían siendo, a diferencia del anterior, superficiales. Es decir, de que se pueden encontrar no a tantas profundidades como el caso del otro, como el caso del origen termogénico, por lo cual es algo que tener muy en cuenta. Ahora, sin embargo, antes de seguir con esto, ya sabiendo esto, podemos saber lo que vendría siendo el, los tipos de yacimiento, que en este caso vendría siendo asociado, no asociado y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, esta exposición se va a basar en lo que vendría siendo gases no asociados o un yacimiento de gas no asociado. ¿Qué es un yacimiento de gas no asociado? Dicho yacimiento de gas no asociado, aquel, en este caso, que es yacimiento exclusivamente de gas natural, como en nuestro caso. Todo este proceso está enfocado en un yacimiento no asociado, ya que es exclusivamente gas natural y no está disuelto en lo que es petróleo. Por lo cual, debido a esto, lo que vendría siendo en sí la composición no se va a encontrar lo que vendría siendo hidrocarburos muy pesados, como vendría siendo el en adelante. Y asimismo, aunque tenga esta propiedad y necesita un menos tratamiento,
tienen la característica que van a necesitar un proceso de deshidratación. Eso por un lado. También tenemos los gases no asociados. En el caso de los gases, perdón, los gases asociados, es aquel en que prácticamente el yacimiento de gas natural está disuelto, ahora sí, en un yacimiento, en el petróleo. Es decir, están los dos juntos. En esos casos, lo que termina sucediendo es de que habrá una mayor concentración de hidrocarburos pesados, obviamente. Sin embargo, también está el caso de que debido a esto se necesita un proceso de estabilización y separación. En dicho proceso de estabilización y separación, lo que va a suceder es de que, aparte que va a necesitar mayores costos operativos, debido a también la extracción de gases más pesados y un mayor fraccionamiento y más procesos, se va a poder obtener un mejor poder calorífico y más productos. También tenemos lo que vendría siendo ya entrando en lo que viene siendo, bueno, pero antes de entrar a eso, el gas de casquete. El gas de casquete es prácticamente un gas en donde coexisten tanto el petróleo como el gas natural en el mismo yacimiento, pero no están disueltos. O sea, simplemente coexisten, no están disueltos el uno con el otro. Y ahora sí entramos en lo que vendría siendo los gases no convencionales. Los gases no convencionales, en estos casos, son aquellos los que son los siguientes: los de lutita y los de carbón, el gas de lutita y el gas de carbón. Ahora, por ejemplo, ¿por qué el gas de carbón, por decir algo, es un gas no convencional? Porque en esos casos tienen la característica que este está contenido en lo que vendría siendo las vetas de carbón. Entonces, las vetas de carbón van a terminar absorbiendo, o sí, van a terminar absorbiendo lo que es el gas natural, provocando de que se encuentre ahí ese yacimiento. Ahora, este tipo de yacimientos aquí se va a encontrar principalmente metano en su mayoría. Sabiendo todo esto, ya podemos meter un poco en lo que vendría siendo ya un poco lo que el comportamiento del gas natural al momento de manejarlo, de transportarlo. El comportamiento de lo que es el gas natural vendría siendo una de las partes más importantes al momento de estar hablando de su respectivo transporte, manejo y tratamiento. ¿Por qué? Porque esto lo que nos permite es diseñar y establecer en qué tipo de estado o cómo no se nos puede facilitar más manejar lo que vendría siendo el gas natural a lo largo de todo el proceso. Es decir, ¿en qué momento se nos facilitaría más manejar lo que necesita el gas natural en un estado gaseoso, un estado líquido, un estado bifásico, donde coexistan los dos? Y realizar una correcta separación, por ejemplo. Es algo a tener muy en cuenta. Ahora, ¿por qué digo que el elemento o la propiedad más difícil o el momento o el aspecto más importante al momento de estar tratando con una planta de tratamiento? ¿Por qué? Porque determinar correctamente esto, aparte del hecho que les mencioné, que sería más fácil manejar y reducir los costos operativos y aumentar la eficiencia, porque a diferencia de lo que vendría siendo los hidrocarburos puros o componentes puros en general que ya tienen definida lo que vendría siendo sus puntos, tanto críticos como residuos, burbujas y todo lo demás, que ya están definidos. En estos casos, como lo de gas natural, no hay como tal un punto igual. Es decir, no están tan bien definidos. Lo único que tenemos vendrían siendo una aproximación, simulación o lo que vendría siendo una curva que nos muestre una zona donde se podrían encontrar en tales fases según en determinación de la presión y la temperatura. Por ejemplo, la curva de burbuja, la presión y temperatura, como la curva de burbuja, que es aquella que prácticamente marca el límite en que el primer vapor se convierte a líquido al aumentar la presión. También tenemos la curva del rocío, en la que esta señala a qué temperatura, más que nada, a qué temperatura de presión comienza la condensación del primer líquido. Y el punto de coincidencia de estas dos curvas vendría siendo el punto crítico de la mezcla. Ahora, al momento de estar hablando de lo que vendría siendo operación y temperatura y presiones ideales para lo que vendría siendo el tratamiento de gas natural, hay dos aspectos muy importantes o muy relevantes que vendrían siendo la temperatura máxima en la que pueden coexistir las dos fases, es decir, líquida y la gaseosa, en un caso de una mezcla, y la presión máxima de coexistencia de estas mismas dos fases. ¿Por qué son importantes? Porque operar, por ejemplo, por encima de lo que vendría siendo la temperatura máxima
Esto nos podría garantizar que el gas exista como una única fase gaseosa, independientemente de la presión aplicada en dicho gas, lo cual es una condición bastante ideal o bastante buena para lo que vendría siendo, por ejemplo, los separadores o acumuladores, entre otras cosas. Entonces, sabiendo todo esto que viene siendo un poco el comportamiento del gas natural en el momento de estar tratando con lo que es el manejo y diseño de todo esto, podemos entender lo que son los hidratos. ¿Qué son los hidratos? Los hidratos vienen siendo sólidos cristalinos parecidos al hielo. Ahora, dichos sólidos, como pueden ver en la diapositiva, estos están formados por lo que vendría siendo agua líquida y el gas. Esto no necesariamente va a ser el gas metano únicamente, ya que puede ser etano, propano, butano, metano, isobutano, etcétera, en dependencia de lo que vendría siendo la planta o los fluidos con los que se esté tratando. Ahora, en este caso puse la del metano porque pues sería más fácil de ejemplificar. ¿Por qué? Para que se vea la cantidad de metano que se necesita para formar un milímetro cúbico, perdón, un metro cúbico de hidrato. Ahora, el problema con esto es que puede generar diversas complicaciones al momento de estar tratando con la planta en sí, ya que como pueden ver, son bastante termodinámicamente estables a presiones altas y bajas temperaturas. Ahora, ¿por qué esto es un problema? Porque justamente la planta criogénica y la de fraccionamiento operan más o menos en este rango de presión y temperatura. Si el hidrato se termina formando en ese tipo de plantas, va a parte que va a entorpecer el rendimiento global del proceso y puede formar ensuciamiento y puede también dañar toda la maquinaria. El hidrato puede causar también que haya una caída drástica en lo que vendría siendo la eficiencia. Por eso es algo que hay que evitar. Y la eliminación de mismo, una vez ya formado, es un poco se necesita un poco más de costo operativo. Entonces, hay distintas maneras de evitarlo. Primeramente tenemos la de operar por encima de lo que vendría siendo temperaturas de condensación del agua, pues para evitar el agua líquida. Que vendría siendo algo ideal, pero por ejemplo en plantas como la criogénica ya no se podría, porque la que vendría siendo las temperaturas altas y bajas, perdón, temperaturas bajas y altas presiones, complicaría lo que vendría siendo el proceso en sí mismo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Optar por lo que vendría siendo un proceso de deshidratación en una planta deshidratadora, que es una opción bastante viable y que se termina haciendo bastante. ¿Qué es lo que va a hacer dicha planta deshidratadora? Dicha planta deshidratadora lo que se va a encargar es separar o remover esa parte de esa fracción de agua. Que aquí caeríamos en lo que decía, algo parecido a lo que le decía al principio. Si nosotros removemos esa parte de agua, va a pasar de húmedo a seco. Aunque nosotros removamos una gran cantidad de agua, no todo proceso es 100% eficiente. Va a dar cierta cantidad de moléculas de agua todavía. Más sin embargo, en comparación con el volumen total y la gran parte de remoción, se puede despreciar y no puede ocasionar un mayor problema operativo. O sea, se toma en cuenta esas mismas tasas que pueden llegar a quedar. Entonces, lo que es la deshidratación es el proceso más viable. Entonces, ya sabiendo todo esto, ya podemos meternos en lo que es el gas natural. El gas natural, el proceso de gas natural posee cuatro plantas. Bueno, en realidad son tres, pero les voy a poner cuatro, los voy a poner como cuatro para que sea más entendible. Tenemos la planta de endulzado, que es la planta Girbotol, la planta de recuperación de azúcar, que es la planta Klaus, la planta de deshidratación antes de la criogénica, y la planta criogénica, que está, que vendría siendo, que en la planta criogénica está constituido la deshidratadora, la criogénica, el fraccionamiento
y la sección de refrigeración. Esas cuatro áreas en una sola. Sin embargo, se puede ver la deshidratadora de la criogénica para una mayor facilidad de explicación. Entonces, regresando, eso vendría siendo las cuatro plantas del gas natural. Ahora, ¿por qué es importante el gas natural o qué función tiene? Pues ahí tenemos, por ejemplo, unas que otras aplicaciones. En el gas seco tenemos que fertilizantes nitrogenados, aditivos, anticongelantes, fumigantes, desinfectantes, tinta, acabados textiles, entre otros. Tenemos que el etano como fibras textiles, resina, envases de plástico, partes automotrices, crema y perfumes, detergentes, líquido para faeno, amortiguadores, filtros, rollos, tuberías, pinturas, esmalte, cinta y juguetes. Lo que es la nafta, tenemos adhesivo y pintura, llantas, elastómeros, farmacéuticos, juguetes, bolsas, fibras textiles, teléfonos, resinas, poliuretano, insecticida y detergente. Perdón. Y finalmente tenemos lo que es el propano, acrílicos, teléfonos, pintura, tuberías, sacos para envasado de productos, juguetes, empaques y artículos domésticos, entre otras cosas. Ahí va a depender bastante no, del tipo de material que se esté ocupando, o este tipo de hidrocarburo que se esté ocupando. Entonces, ahora sí, ya. Ahí tenemos lo que vendría siendo la composición del gas natural. Dicha composición del gas natural es la que se va a extraer directamente del yacimiento. En este caso, como dije, un yacimiento no asociado, es decir, que no hay petróleo. Y como podemos ver, esa es la composición. Vamos a ver el contaminante, que en este caso vendría siendo el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono y tenemos los hidrocarburos. Ahora, dicha composición, como pueden ver, es un 4,8 de dióxido de carbono, 1,65, un gran porcentaje de metano por el mismo hecho de que como no hay pesado, no hay petróleo ni crudo, hay una mayor concentración de livianos. Tenemos el etano, el propano, butano, ta, ta, ta. Ahora, en el caso del hexano, como pueden ver, hay un más. ¿Por qué? Porque eso no es solo hexano. Es hexano y probablemente traza de otros hidrocarburos más pesados, que en este caso se omitió y solo se puso eso. Ahora, ¿por qué se pone azufre de último? Porque en la planta de recuperación de azufre van a transformar ese ácido, que le vamos a llamar el ácido sulfídrico, le vamos a llamar ácido, por facilidad de nombramiento. Van a transformar ese ácido en azufre elemental. Y también tenemos etano. La corriente de etano en este caso no le va a tomar en cuenta, ya que para que tomarlo en cuenta, tiene que haber una planta de etano o de conversión a etileno. Y pues en este caso, como no hay o no funciona en muchas ocasiones, omití tampoco es como que tenga una función representativa a lo largo de este proceso. Entonces, bueno, enfoca únicamente en el etano contenido en el gas amargo. Y tenemos ya el proceso de Higgs-Bottol. El proceso de Higgs-Bottol viene siendo el primer proceso, es decir, el proceso de endulzado. Esto vendría siendo la primera parte de todo el gran proceso de tratamiento de gas natural. ¿Cómo funciona, cómo funciona el proceso de Higgs-Bottol? Mediante la absorción de lo que vendría siendo los gases ácidos usando el uso de aminas, en este caso la DEA. Hay bastantes tipos de aminas que se pueden ocupar. Un ejemplo muy usado es la MEA, por ejemplo. La MEA, igual que la DEA, es usada en este tipo de endulzamiento de gas natural. Sin embargo, a comparación de la DEA, la MEA tiene una mayor capacidad de absorción, pero es mejor en cuanto a limpieza. Es decir, es más fácil limpiar la DEA en cuanto a costo en comparación con la DEA. La DEA, por su parte, es un poco más cara, un poco más difícil de limpiar, más sin embargo ofrece mejores resultados de absorción. En este caso se determinó o se usó lo que vendría siendo la DEA en un porcentaje del 15% de solución peso-peso. Ahora, la función de la planta de botol es separar el gas amargo en gas dulce y gas ácido. Esa vendría siendo la función. ¿Cómo lo haces? Mediante cuatro secciones. La sección de absorción y lavado de gases, la del intercambio de calor, la de destilación y la de reactivación. Ahora, el proceso de botol o el proceso de endulzado en general,
Es un proceso muy usado constantemente en lo que vendría siendo la industria en general, la industria petroquímica para el proceso de endulzado. Hay distintas variantes que se han usado a lo largo del tiempo debido a su alta eficiencia y las variantes que hay van en ir en dependencia de la composición y los porcentajes que pueden haber de ciertos productos y de contaminantes. Ya que si, por ejemplo, hay otro tipo de contaminante y la MEA es más eficiente que la DEA, se puede terminar eligiendo la MEA. Entonces, pero al final, cada el proceso es muy parecido. Entre todos, lo que varía son ciertas cosas y por eso le determina como variantes. Entonces, sabiendo esto, en este caso, pues como dije, en sí el proceso se va a enfocar en lo que vendría siendo lo que vendría siendo ese, el siguiente. Dicho proceso lo que se va a enfocar es prácticamente la separación, como pueden ver, del gas amargo en gas ácido y en gas dulce o endulzado, y las pérdidas hechas por DEA, por X y razón, se terminan supliendo mediante una reposición, mediante un tanque virgen de DEA. Entonces, para entender dicho proceso, vamos a lo siguiente. Las corrientes o los colores de las corrientes representan lo siguiente. Los colores grises representan la corriente principal. Dicha corriente principal se está llevando lo que vendría siendo el gas amargo o el gas endulzado. Las corrientes verdes representan la de Apobar. Las corrientes azules representan la de rica. Bueno, azules no, perdón, celestes representan la corriente de rica. La corriente azul, que está cerca del gas ácido, representa agua. Y únicamente eso. Ahora, ¿por qué se le llama de pobre de África? Porque por el simple y sencillamente el hecho de, en sí la función de la DEA o la capacidad de la DEA es absorber los gases ácidos. DEA pobre en gases ácidos, DEA rica en gases ácidos. Cuando la DEA ya absorbió los gases ácidos y dentro de ella contiene dicho gas disuelto, se le determina de rica. Cuando está lista para absorber, se le determina de pobre. Y eso. Entonces, el proceso comienza en el siguiente punto, que vendría siendo, que vendría siendo la zona del separador. En la zona del separador es donde comienza voy a robar un puntero mejor para ser más específico al momento de, a ver la grabación para poder elegir el puntero láser y que sea mejor el entendimiento. Bueno, haciendo una pausa rápida, dicha grabación la voy a dividir en distintos videos, probablemente van a ser dos, debido a que pues Zoom no permite mayor a 40 minutos, entonces pues me quedan 10 según esto. Ok, siguiendo con esto voy a intentar llegar aunque sea hasta donde pueda en esta grabación. Entonces, pues dicho separador lo que va a hacer más que nada es separar lo que vendría siendo la parte de gas natural, separar la parte de los pesados. En este caso, lo que vendría siendo es la gasolina, pues. Es decir, etano, octano, no octano, decano, etcétera. Todos los compuestos más pesados que no sean de octano para abajo. Perdón, de pentano para abajo. Entonces, eso es lo que va a hacer esta parte de acá y también cierta parte de impurezas. Ahora, impurezas van a depender del tipo de yacimiento y de dónde se ha recolectado. Entonces, también algo que tener en cuenta en cuanto a lo que vendría siendo el proceso elegido y lo que vendría siendo la maquinaria. Ahora, posteriormente a lo que viene siendo el primer separador o la separación acá, estamos hablando ya de un gas de metano, propano, etano, butano, isobutano, pentano y ciertas trazas de etano. Entonces, dicho gas es mandado a lo que vendría siendo la torre de absorción. En dicha torre de absorción, lo que va a pasar es que se va a introducir o se va a inyectar lo que es el gas natural en la parte inferior de la torre de absorción. Al mismo tiempo que se inyecta lo que vendría siendo el gas natural en la parte inferior de la torre de absorción, se inyecta al mismo tiempo lo que vendría siendo en la parte superior de la torre de absorción la DEA pobre. Ok, perdón. Al mismo tiempo que la DEA pobre inyectada y la llega natural también,
inyectado, sucede de que el gas, pues, por simple lógica, va a estar ascendiendo a lo largo de la columna de absorción. Entonces, al mismo tiempo que el gas va ascendiendo, la de Apover va a ir descendiendo. Entonces, este contacto que se va a dar acá, aparte que va a ser una reacción algo exotérmica, va a generar algo. La de Apover va a terminar absorbiendo lo que viene siendo el gas natural. Dicho gas absuelto o absorbido por lo que es por la DEA pobre, va a terminar saliendo y se va a convertir de DEA pobre a DEA rica, como pueden ver. Ahora, esta versión es un poco exotérmica. Si no me equivoco, la DEA va a salir a una temperatura de 60 más o menos, 60, 59. En cambio, el gas va a salir a como 40 grados Celsius. El caso. El gas saliendo de la torre de absorción ya sale como gas dulce. ¿Por qué? Porque se va a ver la parte ácida. Inclusive, yo diría, o bueno, si no me recuerdo, el porcentaje de absorción o de remoción que hay acá es de un 97% más o menos. Es decir, obviamente va a quedar ciertas trazas de gas ácido, pero es mucho menor. Entonces ya no es un volumen tan representativo o que puede afectar muy gravemente lo que vendría siendo el gas en sí. Entonces, el gas dulce sale de acá y se manda a la torre de lavado. En la torre de lavado va a pasar lo siguiente. En la torre de lavado va a darse el suceso de que puede darse el caso de que el gas haya arrastrado cierta parte de la DEA. Al arrastrar cierta parte de DEA en la torre a la torre de lavado, pues no se va a mandar el gas dulce con parte de DEA dentro de él. Entonces lo que va a suceder es que se va a ocupar una solución de lavado, pues en este caso será agua desmineralizada para lavar y arrastrar esa parte de DEA líquida que puede ir a arrastrar el gas y llevársela. Ahora, esa solución se va a utilizar unas cuantas veces también y pues en sí lo que va a pasar es de que una posteriormente, una que se ha utilizado una buena cantidad de veces, se va a, se va a mandar tratamiento de fluente. El gas dulce, después del lavado, se va a mandar ya de un solo a la planta de deshidratación. Y así es como se convierte en gas dulce. Ahora, regresando con lo que viene siendo esta parte de acá, es decir, la DEA rica sale de las torres de absorción y se manda al tren de intercambiador de calor. En el tren de intercambiador de calor sucede lo siguiente. La DEA pobre que va saliendo sale caliente, de la torre de activación sale caliente. Y aquí la DEA pobre le cede calor a la DEA rica. Más que nada, este tren de intercambiador de calor tiene la función de servir como un precalentamiento en el proceso. Entonces, dicho precalentamiento lo que va a hacer es de que los va a poner listos para mandarlos a la torre de reactivación. En la torre de reactivación, la función que tiene más que nada es la de buscar como, bueno, esta torre de reactivación lo que va a hacer, pues como dije, va a liberar la parte ácida de la DEA pobre para convertir en DEA, la DEA rica convertida en DEA pobre. A mí mismo que acaba de pasar lo mismo. La de África se inyecta en la parte superior y en la parte inferior se inyecta vapor de agua. ¿Por qué? Por es simple. El vapor de agua lo que va a hacer es que va a calentar aún más lo que vendría siendo la DEA rica y va a terminar provocando que la DEA libere lo que vendría siendo la sección ácida que está conteniendo el gas. Entonces, el gas va a terminar, va a ser arrastrado por lo que vendría siendo el vapor de agua y va a salir por acá lo que viene diciendo, más que nada, gas ácido con vapor de agua. El gas ácido va a condensarse, bueno, perdón, se va a mandar condensado todo lo que sale por el domo de la torre de reactivación y se va a condensar únicamente el agua. El gas ácido asciende y se manda a la planta Klaus y el agua va a salir y va a regresar al hervidor para volver a entrar de nuevo y seguir calentando la DEA rica y convertirla en la DEA pobre. Y esa es la función. Ahora, la DEA rica en este caso pasa a ser DEA pobre y se manda en intercambiador de calor. Este le cede calor a la DEA pobre como dije, funciona como un calentamiento. Perdón, la DEA pobre le cede calor a la DEA rica y sirve como calentamiento. Aquí pasa lo siguiente. Una vez que tenemos ese paso, caemos en otro aspecto que vendría siendo la última sección de la planta de Irbotol, que vendría siendo la redestilación. En la redestilación de la planta de Irbotol hay una bifurcación. Hay dos caminos. Primeramente tenemos el camino principal que vendría siendo el camino en el que se trata lo que vendría siendo el 90% del flujo y el 10% restante se trata aquí en la redestilación. Ahora, ¿cómo se trata el 90% del flujo? El 90% del flujo se trata de la siguiente manera.
Lo que va a pasar es que, como dije, el calor lo que va a provocar es que se liberen la clase ácido. Por coincidente, el enfriarlo va a hacer que tenga una mejor manera de absorción. Se va a mandar una torre de enfriamiento o enfriación y posteriormente se manda un filtro. ¿Por qué un filtro? Debido a las impurezas que puede recolectar a lo largo del proceso o que puede haber sido recolectado a lo largo del proceso o contenga todavía, como por ejemplo el óxido que se puede dar debido a manejar a temperaturas mayores a 100 grados, como es el caso de la torre de reactivación, los intercambiadores de calor y entre otras cosas. Entonces, se ocupa un filtro y posteriormente al filtro se manda de nuevo a la torre de absorción. Con respecto al 10% que queda, lo que sucede es que dicho 10% se manda a redestilación. ¿Con qué? Se ocupa lo que vendría siendo una solución de carbonato de sodio. Carbonato de sodio, 1 kilogramo por cada 30 kilogramos de solución. Aquí lo que va a pasar es que como puede haber acumulado una gran cantidad de impurezas o incluso parte de trazas de gases ácidos, lo que se va a buscar es separar la DEA de todo esto para mandarlo a un tanque de almacenamiento y reintroducirlo. ¿Cómo lo hace? Esto se hace mediante destilación y ocupar lo que vendría siendo el carbonato de sodio para una precipitación y separación. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y la temperatura y el proceso, va a haber un momento en el que se encuentre no solo una DEA en el fondo, sino también un montón de lodo y impureza. Por lo que, aunque hay una gran concentración, o una concentración tal vez no tan grande, pero sí significativa de DEA, todavía es posible recuperarla. ¿Y cómo se hace? Añadiendo condensado. El condensado se introduce en la torre de destilación y lo que va a pasar es de que va a provocar de que la torre de destilación haya un mayor condensado y siga recuperando la parte de DEA. Ahora, una vez llegue a 1% de volumen de DEA en todo ese condensado, se para la entrada, perdón, y se deja de introducir para destilar lo último y desechar los lodos sobrantes. Se, 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 se se condensa y se manda a guardar. Voy a cortar grabación y sigo en la siguiente.